A más de una semana de las elecciones presidenciales en Venezuela, continúa la crisis en el país, que ya lleva más de 2.000 detenidos, tildados todos ellos de terroristas por el propio Nicolás Maduro. Sin embargo, los problemas que hoy enfrenta el país no se centran solamente al interior de sus límites geográficos, sino que los comicios han desatado una crisis a nivel regional, que evidenció las diferencias entre el progresismo de América Latina. Para adentrarnos en estas grietas, vamos a conversar con Rodolfo Colalongo, analista político, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Rodolfo, gracias por estar con nosotros en France 24. Muchísimas gracias por la invitación y buen día. Muy buenos días para ti también. ¿Qué significa el rechazo de algunos gobiernos progresistas como el de Brasil a la victoria proclamada por Nicolás Maduro y el trabajo también de su diplomacia para encontrar una salida consensuada? Lo que significa en realidad más que un rechazo es un llamado de atención para que el gobierno de Maduro pues, presente las actas y de esta manera se despeje esta duda de si fue un fraude o no lo fue. Estos gobiernos se cuidaron bastante en no reconocer al opositor Edmundo, por un lado, y por el otro lado de no llamarlo a lo sucedido como un fraude, sino que básicamente están buscando una salida un poco más negociada sobre lo que sucedió en Venezuela y las elecciones. Creo que la posición que estos gobiernos tomaron tiene que ver con una posición de una salida negociada del conflicto. Por eso es que no tomaron, digamos, una posición ni por Edmundo por un lado, ni por Maduro por el otro. Así que tiene que ver con darle una salida al conflicto político, social, electoral que se vive en el país. ¿Y a qué responde, crees tú, el cambio de posición de Estados Unidos, que pasó de am, saludar y aprobar la supuesta victoria de González a apoyar la mediación de Brasil, México y Colombia, que aún no define un ganador? Y es que en realidad Estados Unidos tiene una posición geopolítica bastante compleja, porque hicieron un acuerdo con el gobierno de Maduro en Qatar, en el cual le fueron quitando progresivamente las sanciones siempre y cuando se celebren elecciones en el país. Y esto lo que permitía es comenzar a inyectar poco a poco la gran cantidad de petróleo que tiene Venezuela al mercado internacional y de esta manera poder tener una estabilización de los precios. Por lo tanto, si el gobierno de Estados Unidos decide no reconocer al gobierno de Maduro, por lo tanto implicaría que tiene que volver a aplicar las sanciones, lo cual impactaría sobre el precio internacional del petróleo. Por lo tanto, su situación respondió básicamente a eso. En lugar de reconocerlo como en un principio lo hizo Edmundo, decidió dejar que Brasil, Colombia, México puedan tener una salida negociada a lo que está sucediendo sin necesidad de que Estados Unidos vuelva a implementar estas medidas de sanciones que básicamente va a perjudicar a Estados Unidos y al resto del mundo por las subidas del precio del petróleo. Así que más que una cuestión interna, tiene que ver con una cuestión geopolítica en el caso de los Estados Unidos. Y hablando quizás también del mismo tema de geopolítica y en otro caso, al otro lado, ¿qué papel quizás podrían jugar en estas divisiones Rusia y China? Yo creo que juegan un papel similar, a diferencia de que Rusia y China no se preocupan por el precio internacional del petróleo, sino por su posición en la región. Entonces estamos viendo por un lado de que China ya es un actor global, le está peleando el liderazgo a los Estados Unidos, y si ustedes se dan cuenta, China no suele inmiscuirse en los asuntos internos y mucho menos en los electorales. Por lo tanto, para China es indiferente el resultado, para ellos creen que el resultado es que Maduro ha ganado las elecciones por un lado, y si no, que lo resuelva básicamente. Ellos van a apoyar al gobierno de Maduro, tienen una relación muy buena. Y además, insisto sobre el mismo punto, si bien es secundario sobre el precio internacional del petróleo, lo cierto es que Venezuela sigue siendo uno de los grandes jugadores en el mercado petrolero a nivel global y sobre todo porque hace una década prácticamente que no se explota toda la cantidad de crudo que hay. Por lo tanto, los chinos también pueden obtener un beneficio de ese lado. Y los rusos por una relación histórica. O sea, uno de los países que mayor relación tuvo más profunda, más articulada en la región fue el gobierno de Maduro y el gobierno de Putin en Rusia.
Por lo tanto, ahí también hay mezclado un poco también con la venta de armas, ejercicios conjuntos. Y además, casualidad, una relación muy similar la tiene con Cuba por un lado y con Nicaragua por el otro. Así que serían como los tres ejes en los cuales se mueve Rusia en la región. Así que creo que pasa por ahí la posición que estos dos países, China y Rusia, tomaron en relación con el gobierno de Maduro. Digamos, con las elecciones básicamente. En esta división, por llamarlo de alguna manera, que hemos visto en la región, ¿crees tú que podamos hablar de un progresismo democrático y uno autoritario en América Latina? No, yo creo que podemos hablar de un progresismo, que es una cosa, y un autoritarismo, que es otra cosa. ¿Ok? Pero el progresismo no puede ser autoritario. Si es autoritario, deja de ser progresismo. Entonces, creo que, a ver, esta línea que representa el gobierno de México, de Colombia y de Brasil es claramente una línea mucho más progresista que busca volver a reencauzar a esta izquierda, centroizquierda, que tuvo un gran éxito en la década del año 2010, más o menos. Lo que estamos viendo ahora es que el gobierno de Maduro está justamente en el medio, junto con el de Nicaragua y el de Cuba, en los cuales hay una clara tendencia hacia el autoritarismo en estos tres gobiernos. ¿Okay? Algunos dicen que es menos autoritario y otros que dicen que más. Hay unos que dicen que es netamente un autoritarismo lisa y llanamente. Entonces el punto es que estos tres gobiernos, me refiero a México, Colombia y Brasil, lo que en este caso están buscando, creo yo, es encauzar por lo menos la situación que se vive en Venezuela para que deje de llamarse un autoritarismo y que comenzamos a progresivamente poder referirnos de otra manera. O sea, que la situación en Venezuela se solucione, ¿ok? Y de esta manera comenzar a destrabar y a volver a los cauces democráticos que alguna vez hubo en ese país. Así que creo que sí, que hay que diferenciar muy bien entre progresismo y autoritarismo. Básicamente eso. Perfecto, un análisis bien claro de un panorama que en realidad es bastante complicado. Rodolfo Colalongo, analista político de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por estar con nosotros en France 24. Muchísimas gracias por la invitación. Que tengas un buen día. Los invito a que hagamos la primera pausa. Quédense con nosotros, es muy breve y ya regresamos. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.